Triángulos. Definición. Un triángulo es un polígono de 3 lados. Elementos de un triángulo. Tiene 3 lados, tienen 3 vértices, tienen 3 ángulos interiores. Clasificación de los triángulos según sus lados. Escaleno, tiene 3 lados distintos. Isósceles, tiene 2 lados iguales. En la figura se puede ver que los lados iguales son AC y el lado BC. La línea arriba indica que es un segmento. El segmento AC es igual al segmento BC. Y tercer triángulo, equilátero, que es el que tiene los 3 lados iguales, o sea, el lado AB es igual al lado BC igual al lado CA. Clasificación de los triángulos según sus ángulos. Vamos a repasar cuáles eran los ángulos. Los ángulos agudos son los ángulos menores a 90 grados. Esa es la representación. El ángulo recto es el ángulo de 90 grados, cuya representación es la que se ve en pantalla. Y el ángulo obtuso es el ángulo mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Esa es su representación. Por lo tanto, los triángulos se clasifican en acutángulos cuando tienen 3 ángulos agudos. Rectángulo cuando tienen un ángulo recto. Y obtusángulo cuando tienen un ángulo obtuso. Propiedades de los triángulos. En todo triángulo, a lados iguales se oponen ángulos iguales y viceversa. En el triángulo isósceles, a los lados iguales se oponen ángulos iguales. Ese triángulo isósceles, el lado BC es igual al lado CA, entonces el ángulo opuesto al lado BC es el ángulo A y el lado opuesto al lado AC es el ángulo B. Por lo tanto, como los lados BC y CA son iguales, entonces sus ángulos opuestos son iguales. Por eso A es igual a B. El ángulo A es igual al ángulo B. Si en un triángulo 2 lados son iguales, entonces sus lados opuestos también son iguales. Por lo tanto, el triángulo es isósceles. Si un triángulo tiene 2 ángulos iguales, el ángulo A es igual al ángulo B, entonces sus lados opuestos van a ser iguales. BC es igual a CA. Como un triángulo tiene 2 lados iguales, significa que ese triángulo sería isósceles. En todo triángulo equilátero, a sus 3 lados iguales se oponen 3 ángulos iguales. Por lo tanto, si el triángulo tiene 3 lados iguales, AB igual a BC igual a CA, entonces sus ángulos opuestos van a ser iguales. El ángulo A va a ser igual al ángulo B igual al ángulo C. Y lo contrario, si un triángulo tiene 3 ángulos iguales, entonces sus 3 lados opuestos son iguales. Y ese triángulo sería equilátero. Si el ángulo A es igual al ángulo B igual al ángulo C, entonces el lado AB es igual al lado BC igual al lado CA. Propiedades de los ángulos de un triángulo. Propiedad de los ángulos interiores de un triángulo. En todo triángulo, la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C suman 180 grados. En el triángulo equilátero, como los 3 ángulos son iguales y deben sumar 180 grados, entonces cada uno mide 60 grados. Tenemos un triángulo equilátero, como sus 3 lados son iguales, sus ángulos opuestos también son iguales. Por lo tanto, los 3 ángulos son iguales. Y como tienen que sumar 180 grados, cada uno tiene que medir 60. Así la suma de los 3 ángulos da 180 grados. Averigua la medida del lado faltante. Tenemos ese triángulo cuyos datos son el ángulo A que mide 70 grados y el ángulo B que mide 75 grados. Por lo tanto, lo que tenemos que averiguar es el ángulo C. Debemos averiguar la amplitud del ángulo C. Para ello utilizamos la propiedad de la suma de los ángulos interiores de un triángulo.
que dice que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C suman 180 grados. Reemplazamos en esa fórmula los datos que tenemos. En lugar de poner ángulo A, colocamos 70 grados, más, en lugar de colocar el ángulo B, colocamos su amplitud, que es 75 grados, más el ángulo C, es igual a 180 grados. Vamos resolviendo esa ecuación, sumamos los grados, 70 grados más 75 grados, eso da 145 grados. Por lo tanto, la ecuación queda 145 grados más el ángulo C es igual a 180 grados. Como la incógnita de esta ecuación es el ángulo C, vamos a dejar el término del ángulo C y pasar los 145 grados que están sumando en el primer miembro al segundo miembro restando. Por lo tanto, nos queda el ángulo C es igual a 180 grados menos 145 grados. Resolviendo esa resta nos queda que el ángulo C mide 35 grados. Y así resolvimos el ejercicio. El ángulo faltante mide 35 grados. Segundo ejercicio, calcular los ángulos faltantes sabiendo que el triángulo ABC es rectángulo. Tenemos un triángulo ABC que dice que es rectángulo. En el dibujo podemos observar que el ángulo A es recto, ese es el de 90 grados, y el ángulo B dice que mide 40 grados. Debemos averiguar la amplitud de los ángulos C y A, pero sabemos que por ser un triángulo rectángulo en A, por lo que podemos observar la figura, el ángulo A mide 90 grados. Por lo tanto, aplicamos la fórmula de suma de ángulos interiores de un triángulo. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C suman 180 grados. Reemplazando en esa fórmula los datos que tenemos, sabemos que el ángulo A mide 90 grados, más el ángulo B que mide 40 grados, más el ángulo C, eso es igual a 180 grados. Resolvemos la ecuación, sumamos los ángulos, 90 grados más 40 grados, y eso nos da 130 grados. Por lo tanto, 130 grados más el ángulo C es igual a 180 grados. Nuevamente la ecuación tiene como incógnita el ángulo C. Despejamos el ángulo C pasando los 130 grados que están sumando en el primer miembro al segundo miembro restando. Nos queda el ángulo C es igual a 180 grados menos 130 grados. Resolvemos esa cuenta y nos queda que el ángulo C es igual a 50 grados. La respuesta: los ángulos faltantes miden 90 grados, que era el ángulo A, y 50 grados, que es el ángulo C. Tercer ejercicio. Si en un triángulo sus ángulos miden B igual a 48 grados y C igual a 27 grados, ¿cuánto mide el ángulo A? Clasificar al triángulo según sus ángulos. Entonces, lo que podemos hacer es aplicar la fórmula. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C suman 180 grados. Reemplazamos en esa fórmula los datos que tenemos. El ángulo A es la incógnita, más el ángulo B, que sabemos que mide 48 grados, más el ángulo C, que mide 27 grados. Entonces nos quedó el ángulo A más 48 grados más 27 grados es igual a 180 grados. Resolvemos la suma, 48 grados más 27 grados, y eso nos quedó 75 grados. Por lo tanto, quedó la ecuación el ángulo A más 75 grados es igual a 180 grados. En esta ecuación la incógnita es el ángulo A. Por lo tanto, los 75 grados que están sumando los pasamos al segundo miembro restando. Nos va a quedar que el ángulo es igual a 180 grados menos 75 grados. Resolviendo esa resta nos queda que el ángulo A es igual a 105 grados. La respuesta: el ángulo faltante mide 105 grados. Por lo tanto, el triángulo es obtusángulo. Como A es un ángulo obtuso, mide mayor a 90 grados, entonces el triángulo se llama obtusángulo. Y ahora a trabajar con ecuaciones. Dados los triángulos, se halla la amplitud de los ángulos con los datos dados. Tenemos un triángulo cuyos vértices son ABC, por lo tanto el triángulo lo llamamos ABC. Y los datos son: el ángulo A es igual a 5x más 15 grados, el ángulo B es igual a 7x más 20 grados, y el ángulo C es igual a 12x menos 23 grados. Para calcular la amplitud de cada ángulo debemos averiguar cuánto mide x. Para ello utilizamos la propiedad de los ángulos interiores de un triángulo.
Planteamos la fórmula que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Reemplazamos los datos. En lugar de colocar ángulo A vamos a colocar 5x más 15 grados. En lugar de colocar ángulo B vamos a colocar 7x más 20 grados. En lugar de colocar ángulo C vamos a escribir 2x menos 23 grados. Por lo tanto la ecuación quedaría 5x más 15 grados más 7x más 20 grados más 12x menos 23 grados es igual a 180 grados. Resolvemos esa ecuación. Podemos observar que el primer miembro tiene 6 términos, 3 tienen x y 3 no. Esos 3 términos que no tienen x, que son grados, los vamos a pasar al segundo miembro. Entonces dejamos solo los términos que tienen x, 5x más 7x más 12x igual a 180 grados, y los 15 grados que estaban sumando en el primer miembro los pasamos restando al segundo miembro. Los 20 grados que estaban sumando en el primer miembro los pasamos al segundo miembro restando, y los 23 grados que estaban restando en el primer miembro los pasamos al segundo miembro sumando. Resolviendo los cálculos, 5x más 7x son 12x, 12x más 12x da 24x. Y resolviendo las sumas y restas del segundo miembro, 180 grados menos 15 grados menos 20 grados más 23 grados, eso nos da 168 grados. Para averiguar el valor de x, esos 24 que están multiplicando la x los pasamos al segundo miembro dividiendo. Quedaría que x es igual a 168 grados dividido 24. Resolviendo esa cuenta, nos quedaría que equivale 7 grados. Una vez que tenemos el valor de x, lo reemplazamos en la fórmula de cada uno de los ángulos, de A, de B y de C, para averiguar cuánto mide cada uno de dichos ángulos. Entonces sabemos que el ángulo A es igual a 5x más 15 grados, reemplazando el x por 7 grados, que es el valor que nos dio, nos queda el ángulo A es igual a 5 por 7 grados más 15 grados. Resolvemos la cuenta, 5 por 7 es 35, o sea que el ángulo A es igual a 35 grados más 15 grados. Resolvemos la suma y nos da que el ángulo A es igual a 50 grados. Hacemos lo mismo para calcular la amplitud del ángulo B. Sabemos que el ángulo B es igual a 7x más 20 grados. Reemplazamos al x por 7 grados y nos queda que el ángulo B es igual a 7 por 7 grados más 20 grados. Resolvemos la cuenta, 7 por 7 grados nos da 49 grados. Por lo tanto, el ángulo B es igual a 49 grados más 20 grados. Resolvemos esa suma y nos queda que el ángulo B es igual a 69 grados. Por último, averiguamos el ángulo C. Sabemos que su fórmula es 12x menos 23 grados. Reemplazamos a la x también por 7 grados y nos quedaría que el ángulo C es igual a 12 por 7 grados menos 23 grados. Resolvemos la cuenta, 12 por 7 grados, eso da 84 grados. Por lo tanto, el ángulo C es igual a 84 grados menos 23 grados. Esa resta nos da 61 grados. El ángulo C es igual a 61 grados. Para verificar si está bien el ejercicio, sabemos que la suma de los tres ángulos interiores del triángulo, A más B más C, deben sumar 180 grados. Reemplazamos los valores de cada uno de los ángulos. En lugar de A colocamos 50 grados, más en lugar de B colocamos 69 grados, más en lugar de C colocamos 61 grados. Eso es igual a 180 grados. Resolvemos la suma, 50 grados más 69 grados más 61 grados, y eso nos da 180 grados. Como tuvimos una igualdad, 180 grados es igual a 180 grados, significa que el ejercicio está bien. Esos son los valores de este ejercicio. El valor de x es 7 grados, el ángulo A mide 50 grados, el ángulo B mide 69 grados, el ángulo C mide 61 grados. Los datos de este otro ejercicio son: el ángulo A es igual a 6x más 13 grados y el ángulo B es igual a 8x menos 7 grados. Y el triángulo ABC es isósceles, lo que significa que como los lados AC y BC son iguales, sus lados son iguales, sus ángulos opuestos van a ser iguales. Por lo tanto, el ángulo A es igual al ángulo B. Vamos a plantear esa fórmula. Sabemos que el triángulo es isósceles, por lo tanto los ángulos A y B son iguales.
Planteamos la fórmula, que el ángulo A es igual al ángulo B, y ahora reemplazamos las ecuaciones de dichos ángulos. Entonces decimos que 6x más 13 grados es igual a 8x menos 7 grados. Despejamos la ecuación. Ahora tenemos en ambos miembros, primer miembro y segundo miembro, términos con x. Por lo tanto, vamos a agrupar los términos con x en un miembro y los grados en el otro miembro. Despejamos x en el segundo miembro, que son mayores y positivas, así el resultado nos queda positivo. Dejamos 13 grados en el primer miembro y los 7 grados que están restando en el segundo miembro los pasamos al primer miembro sumando. Por lo tanto queda 13 grados más 7 grados igual, y en el segundo miembro quedan 8x positivas, pero las 6x que están en el primer miembro sumando pasan al segundo miembro restando. Por eso quedó 8x menos 6x. Resolvemos esos cálculos. 13 grados más 7 grados son 20 grados, igual, y 8x menos 6x nos da 2x. Quedó 20 grados es igual a 2x. Para averiguar el valor de x, el 2 que está multiplicando la x pasa al primer miembro dividiendo. Queda 20 grados dividido 2 es igual a x. Resolvemos la cuenta. 20 grados dividido 2 nos da 10 grados. Por lo tanto, x es igual a 10 grados. Averiguamos cuánto mide ahora el ángulo A y cuánto mide el ángulo B. Para saber que está bien, esos valores deben ser iguales. Reemplazamos en la fórmula el ángulo A, que es 6x más 13 grados, reemplazamos el x por 10 grados y queda que el ángulo A es igual a 6 por 10 grados más 13 grados. 6 por 10 son 60 grados. Quedó que el ángulo A es igual a 60 grados más 13 grados, eso da 70 grados. El ángulo A es igual a 73 grados. 60 más 13 grados, 73 grados. Bien. Averiguamos el ángulo B, que es igual a 8x menos 7 grados. Reemplazando el x por 10 grados, nos queda que B es igual a 8 por 10 grados menos 7 grados. 8 por 10 son 80, por lo tanto el ángulo B es igual a 80 grados menos 7 grados. Resolvemos esa resta y nos queda que el ángulo B es igual a 73 grados. Los valores de A y de B son iguales. Muy bien. Ahora calculamos el ángulo C. Aplicamos la fórmula de la suma de los ángulos interiores de un triángulo, que A más B más C suman 180 grados. Como conocemos dos de esos ángulos, A y B, podemos averiguar el tercer ángulo, que es C. Reemplazamos el ángulo A por 73 grados y el ángulo B por 73 grados, y la ecuación nos quedaría 73 grados más 73 grados más el ángulo C es igual a 180 grados. Resolvemos la suma. 73 grados más 73 grados nos da 146 grados. Por lo tanto, 146 grados más el ángulo C es igual a 180 grados. Despejamos la incógnita C. El ángulo C es igual a 180 grados menos 146 grados. Resolvemos esa recta y nos queda que el ángulo C es igual a 34 grados. Con esos tres valores hacemos la verificación sumando el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C y nos tienen que dar 180 grados. Si sumamos 73 grados más 73 grados más 34 grados, eso suma 180 grados. Por lo tanto, la respuesta sería que los ángulos miden el ángulo A 73 grados, el ángulo B igual a 73 grados y el ángulo C igual a 74 grados. Como los tres ángulos miden menor a 90 grados, o sea son agudos, el triángulo es acutángulo.